Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. La importancia de la solidaridad, del voluntariado, de esos trabajos que se hacen por vocación. Sobre este tema vamos a hablar con José María Pajuelo. Es investigador, escritor. Después de un breve mensaje de salud. Mensajes para su salud. ¿Sabías que el estrés provoca la aparición de caries? Cuando este persiste y dura por mucho tiempo, origina una disminución de las defensas inmunológicas, desencadenando aparición de caries dentales. Mensajes para su salud. Queda un poco de... yo quiero saludarte, José María, qué gusto tenerte acá, aquí en el set de Televisión Universitaria. Yo te he seguido desde hace muchos años, tu actividad aquí en el Ecuador, y últimamente he leído parte de tus libros, cómo un trabajo se puede transformar no solo en una forma de supervivencia, de ganar un dinero y vivir cómodamente, sino más bien ese trabajo transformado en servicio, en voluntariado, como tú lo has hecho, porque pertenecer 40 años a una institución, a un brazo social como es Caritas, que es un brazo social de la Iglesia Católica. Exacto. Bienvenido, José María. Gracias, gracias por su atención, gracias por la ayuda que se presta en estos casos, en este centro, que es magnífico porque despierta muchos elementos y yo lo veo con frecuencia, y así que muchas gracias. Porque mira, tú has trabajado en un desierto, permaneciste en Francia, donde estudiaste, porque tú tienes nacionalidad francesa, a pesar de que eres valenciano, naciste en Valencia, ¿no? España, pero tu nacionalidad también es francesa. Y realizar esa actividad tantos años, se requiere tener conciencia universal, José María. Y de ese trabajo, tú has plasmado en más de 13 libros, de los cuales les tengo aquí, y vamos a dirigirnos poco a poco a uno de ellos. Entonces, tener una conciencia universal, has entendido muy bien el Evangelio de Jesús, probablemente. Es que para mí, desde hace mucho tiempo, es la base de la vida de la persona. Y nunca he querido que se perdiera. He mantenido la fe por un lado y por otro lado la creencia en el Evangelio. Porque mira, tú trabajaste más suficiente tiempo para jubilarte y venir acá al Ecuador a disfrutar del paisaje y del clima. Y no, tu labor continúa con una fundación que es importantísima, porque yo he participado en esta fundación. Inclusive el motor de esta fundación es tu esposa, que es la licenciada Rocío Castillo, y ella ha encontrado un gran apoyo en la Universidad Técnica del Norte, en los GATS, en el gobierno provincial, en el patronato provincial, y tú continúas esa labor justamente con la fundación. Es que está claro que hoy el ser humano necesita participar abiertamente en la ayuda a los demás. La solidaridad, la salud, son elementos básicos, y nosotros, la persona, el ser humano, tiene que ser consciente del papel que juega en la vida, y el papel que juega, muy importante, es creer en Dios, sin duda alguna, y trabajar por Él. Y a continuación, por todos aquellos que nos necesitan. Esto es básico.
Y de hecho, cuando me han propuesto venir a estas tierras, a Perú, a Cuba, a Ecuador, yo he aceptado, porque para mí no era una alegría, era una entrega. Y eso era lo más importante en mi vida. Y lo he hecho. Por eso he traído ambulancias, he traído material médico, material, en fin, necesario para los elementos que son necesarios en un momento determinado en un país. No digo que tenga, que no tenga, que carezca, no me hablo de eso. Yo hablo de las necesidades y, como acabo de decir hace un momento, ¿verdad? Pues es algo que el ser humano tiene que ser consciente de que todo lo que nos rodea solo puede ser solucionado gracias a nuestro esfuerzo. No basta con que nos digan, no basta con que oigamos, no. Tenemos que estar presentes. Y ese es el camino que yo entiendo como forma de vida. Porque mira, José María, de los países de la Comunidad Europea, que por supuesto están atravesando una crisis, los países asiáticos también hacen actos de solidaridad con los países pobres, pero yo he podido observar y leer cómo España está a la cabeza de los países más solidarios y que hacen voluntariado en lugares más pobres. Así es, y asombra un poco que España sea capaz de mantener una solidaridad a todas luces fuerte, hasta el extremo de que España ha dado en estos últimos tiempos más ayuda a América, por ejemplo, más ayuda ella que toda la Europa. Y esto es una realidad. Sí, sí. Entonces, por eso te decía, España está a la cabeza, pero ¿a qué se debe este espíritu de solidaridad, voluntariado, fraternidad? Pues ¿es una escuela de vida o es una forma de entender una religión o una creencia en Dios? Los españoles son muy creyentes y probablemente tú desde muy pequeñito, de lo que yo he leído, tú no conociste a tu padre. No. Tu padre probablemente falleció, él participó en la Segunda Guerra Mundial, Sí. en la Guerra Española. Inclusive tú tienes un libro que se llama Los sueños del amor, ¿no? Aquí está justamente reflejado esa búsqueda y desde muy pequeñito tú naciste en ese ambiente de búsqueda, de solidaridad y también buscando tus ancestros. Sí, yo siempre he buscado esos ancestros que eran parte de mi vida y que sin duda alguna yo tenía que encontrar, porque eran mis raíces. Yo recuerdo que una vez un ministro francés me preguntó y me dijo, pero ¿por qué usted tiene ese empeño en encontrar a su familia? Y yo le dije, porque sin mi familia no soy nadie. Y se calló y ya no me dijo nada. Y al final, lo grande ha sido que yo he encontrado a un hermano. ¿En dónde lo encontraste? En Francia, en Burdeos. Un hermano que me ha llevado a descubrir dónde estaba enterrado nuestro padre, nuestro común padre, que había luchado en la guerra de España porque él era republicano y él luchó, él era portugués de nacimiento, pero luchó sin cesar en la guerra española contra fascismos y ocurrió lo mismo en la guerra luego europea. Fue encerrado en campos de concentración, algunos yo he estado en ellos y es terrorífico pensar lo que hacían con el ser humano, pero
finalmente yo he encontrado un hermano y, como yo le decía a mi hermano, es el mayor regalo que podía hacernos nuestro Padre, hacernos encontrar a los dos. Y también en un libro que lo tengo aquí que se llama Los hijos de Dios, se refiere a esa fe inquebrantable que lamentablemente la religión ha sido manipulada, ¿no? Entonces hay que seguir manteniendo esa fe, pero una verdadera religión que sea coherente con el Evangelio. Exacto. Uh-huh. Sí, exacto. Es decir, el Evangelio es la base de nuestra fe, sin duda alguna, y nosotros hemos de seguir su camino. No todo el mundo tiene por qué entender esto, pero hay que decirlo. Hay que decir que cuando sucede algo difícil, algo incomprensible, generalmente Dios está ahí detrás. Porque tú en tu vida has tenido oportunidad de tener mejores trabajos por la experiencia que tenías. Ay, sí. Es cierto, Sí, sí. En otros países. Sin embargo, tú te mantienes en una institución que tiene gran sustento de fe, como es la Iglesia Católica. Caritas pertenece a la Iglesia Católica, pues más de 60 años. Claro. ¿Cuántos años tiene Caritas? Es que yo descubrí los valores de la Iglesia cuando se dedica a trabajar para los necesitados. Esto, vuelvo a repetir, es básico en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve todo lo que nos rodea? ¿De qué sirve si resulta que hay una fe, una iglesia en la que hay que luchar para mejorar, un evangelio en el que hay que creer? Yo siempre he creído en el evangelio. A veces me ha costado trabajo, pero siempre he creído en él. Y hace mucho tiempo decidí que seguiría su camino. Pero es que mira, José María, eso es lo importante de entender y de practicar y de ser coherente con lo que predicas y haces, ¿no es cierto? Porque si todos los bautizados bajo la Iglesia Católica entenderíamos esa teoría del amor de Jesús, otra sería la realidad. Lo que pasa es que gran parte de la mayoría no comprende lo que dice el Evangelio. Entonces hay que ayudar a entender, porque tú esa fe y ese entendimiento del mensaje del Evangelio, tú lo pones en práctica en tu vida diaria. Claro, pero por ejemplo, los libros que yo he escrito, Es que son más de 13. son, sí, son la base del encuentro con mis hermanos ecuatorianos, peruanos, etcétera, etcétera. Un día me encargan los directores de Cáritas, me encargan que haga no un análisis de cuántos ecuatorianos han venido a España, de cuántos peruanos han llegado aquí en oleadas, porque en aquel momento eran oleadas, sino me dicen, dinos algo más, que entendamos por qué. Y entonces yo escribo, hablo con las gentes, hablo con mis hermanos ecuatorianos a los que voy descubriendo, y sin duda alguna ellos me transmiten el por qué abandonan su país, por qué abandonan su tierra, por qué buscan dónde ganar un poco más de dinero para mejorar la vida. Y entonces yo me acerco a ellos
y me digo, Dios os tiene que ayudar a vosotros, a todos vosotros. Dios os tiene que ayudar. Y poco a poco, sin darme cuenta, escribo libros que cuando yo entrego a mis directivos, me dicen, esto es lo que queríamos nosotros. Saber por qué están aquí, por qué luchan de esta manera, por qué son capaces de abandonar. Y así fue como empecé a escribir los libros. Es que además, José María, por estas venas corre sangre india y sangre española. Somos un mestizaje. De todas maneras, tenemos un cordón umbilical con ustedes. Nos une algo, ¿entiendes? Y uno se siente bien, Claro. se siente bien y acude donde probablemente le abran los brazos sus hermanos españoles. Que sí hay problemas de tal vez problemas migratorios y cosas, pero que a la final uno va a sus raíces. Sí. Porque si yo soy mestizo, tengo también tu sangre española. Claro. No francesa, pero sí española. Por eso es que tú escribes La última esperanza, el último amanecer. ¿A qué se refiere esa última esperanza? Y Claro. ese último amanecer en 2 tomos. Claro. El último amanecer, que va a ser presentado ahora en la Casa de la Cultura, el último amanecer se refiere a que nosotros estamos destruyendo el mundo que nos rodea. No es fácil entender que esa destrucción que estamos llevando a cabo es el final. Es el final de un mundo que se acaba y que podemos evitar que se acabe en la medida en la cual luchemos por mejorarlo. Entonces ahí está la clave de esos 2 libros. El último amanecer. Sí, Porque, bueno, eso va hacia tocar la conciencia ecológica, tocar tu ser. ¿Qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos? Este planeta lo tenemos prestado, pero lo estamos destruyendo. Es que el hombre es increíblemente destructor del propio hombre. Sí. Se está matando, ¿no? Sí. Nos estamos matando. cuando yo ayer veía un programa de la Antártida y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que estemos llegando a este extremo de destrucción de la vida que nos es esencial a nosotros? Y ahí está. Pero justamente yo resalto el trabajo que tú lo haces, no solo has hecho en diferentes partes del mundo, has plasmado en tus 13 libros, y el trabajo que realizas acá, la Fundación Gravitar, ¿no? Gravitar, donde ustedes están en constante educación hacia la clase médica, hacia el personal médico. Yo he tenido oportunidad de participar con enfermeras, con auxiliares, con trabajadoras sociales, con psicólogos, con médicos, y la gran concurrencia y la gran malla que se elabora en ese trabajo. Y tú estás ahí como un soldadito, ¿no? Poniendo tu contingente, que siempre son un éxito, porque hay especialistas que los logran traer de Quito, que es muy difícil. Sin embargo, tú continúas con esa labor de educación médica continua, que es justamente también una forma de educación, formación a profesionales para que ellos repliquen en su área. Es que la medicina es muy importante en la vida, en Medicina y nuestra educación. vida, en la educación y en la forma. Esa solidaridad que arrastra la medicina no se encuentra fácilmente, a no ser que uno, yo recuerdo que cuando me dijeron que aquí hacía falta un material
especial que rompía los coches para poder sacar a las personas de dentro del coche. Y tuve que comprarlo en Suiza, traerlo hasta aquí y luego aquí lo dimos. Bueno, aquello era hermoso, porque el aparato era un aparatito pequeño, pero de una potencia terrible. Y solo se encontraba en Suiza. Pues hemos de comprarlo, hemos de ir a Suiza, hemos de conseguirlo y hemos de llevarlo allí donde lo necesitan. Porque nosotros estamos para responder a esa necesidad que el mundo nos pide, nos demanda. Y en la medida en la cual podemos aplicar esta ley de hoy por ti, tú por mí, hoy, mañana, esa es la realidad que nos hace libres y que nos lleva hacia un mundo que nos espera y que nosotros tenemos que participar sin más remedio. Yo observo, ese es el que todos debemos tener, porque lo bueno hay que imitar, esa autoestima, esa resiliencia, esa capacidad de superar las adversidades. Yo veía en uno de estos días como Charles Aznavour, 90 años, 90 años, dice, la jubilación es envejecer y morir. Sí. ¿No? Y está ya programando los conciertos, Charles Aznavour, el autor de La Bohemia, Sí, ¿cierto? sí. Imagínate. Entonces, los 90 años, sigue trabajando, sigue dejando mensajes, y tú igual a tu edad, estás sobre los 75 años, estás trabajando, y por algo te llamaron el hombre de las arenas. ¿Quién te puso ese nombre? Que Sí. justamente es este libro. Sí. Cuando trabajabas en el desierto, ¿no? Sí. Es que allá no se puede trabajar más de un mes, te mueres, pero tú trabajaste más de cuántos meses. ¿Quién te puso ese nombre, el hombre de las arenas? Los niños. Ah, los niños. Los niños de un colegio me vieron aparecer. Me vieron aparecer viniendo porque se había levantado un simón, un viento terrible, y yo me recogía hacia el campamento donde estábamos. Y entonces un niño gritó, señorita, señorita, mire, un hombre de las arenas. Entonces todos se agolparon a las ventanas y todos dijeron, un hombre de las arenas, al verme aparecer entre las arenas. Y luego por la noche la maestra me dijo, ya tienes nombre, eres el hombre de las arenas. Y dije, bueno, pues diles que yo, el primer libro que yo escriba a partir de ahora, ese libro se lo mandaré a ellos. Ahí les enviaste. Sí. Y acá los primeros españoles, los de Detas, son los primeros españoles, ¿no? Sí. Que probablemente vinieron de Francia. Sí, no se unos sabe. 2.500 años, 3.000, sí. Que estamos en los minutos finales, José María. ¿A qué se refiere el hombre? No lo he leído. El hombre de los Detas. Son los primeros españoles que poblaron España. Que poblaron España, efectivamente. Claro. Y además, hay que tener en cuenta que leer este libro supone situarse en el pasado, en un pasado que nos afecta a todos, por la lucha constante de contra Roma, contra Grecia, contra los cartagineses, y ahí tal vez empieza también la belicosidad de los españoles, tal vez, que al ver cómo tienen que defenderse para salir adelante, se convierten en hombres agresivos, pero para defenderse. Y después de defenderse hasta de los árabes. Y luego, efectivamente. José María, yo quiero agradecerte, ha sido un placer conversar contigo. Es José María Pajuelo, él es español, valenciano, francés y con un corazón ecuatoriano, que siempre en los momentos que se requiere solidaridad, fraternidad, él siempre está presente con su fundación y sigue trabajando acá en Ecuador.
Así que en nombre de la comunidad, me quiero tomar en nombre de la comunidad y de las personas que siempre nos hemos beneficiado de tu fundación, quiero expresarte el agradecimiento especial y felicitarte porque toda tu vida la has plasmado en tus libros. Y siempre la gratitud hacia los españoles como tú, que en el lugar que van siempre van a brindar una ayuda, un acto de solidaridad. Muchas gracias, José María. A ustedes por habernos acompañado esta mañana. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde y les esperamos el día de mañana en un nuevo programa de Salud al Día. Gracias por hoy. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.